M- Muy bien, vamos a comenzar entonces revisando la tarea de Proverbios. Esta semana, capítulo 24, 25, 24, 25, 26, 27, no, 25, 26, 27 y 28. Muy bien. ¿Quién quiere comenzar? Revisando ahí los versículos que anotaron. Yo tengo aquí uno. ¿Ya? Bueno, hay mucho en realidad. Sí, hay mucho, pero ahí lo podemos ir Todo, anotando. toda la palabra aquí de proverbio en realidad para la vida misma. Ujú. Y una de esas, no te enojes con los malvados ni les tengas envidia, pues no tendrán un final feliz, su vida será una lámpara apagada. Siento que a ¿Cuál veces es? hasta en Proverbios 24, versículo 19, a veces uno siente que se enoja de más, que no 24. debiera de estar enojada, porque pierde tiempo en eso. Entonces, el Señor lo dice ahí, porque a veces con la gente más difícil, que contestan mal, el carácter, entonces de repente uno se molesta. O sea, que no te enojes, entonces así como, ¿para qué te enojas? No pierdas tiempo en ese enojo. Así que me encantó ese. Y los demás, pues, el otro que sigue 21 hacia los jóvenes también, que hay mucho proverbio también para los jóvenes y bueno, y para todos nosotros. El querido jovencito, obedece a Dios y al rey, y no te juntes con gente rebelde. Y el que le sigue, pues tal vez Dios lo castigue cuando tú menos lo esperes, y quién sabe qué pueda pasar. Así que también son algunos de los consejitos. Le dejo a otros más para que Ujú, puedan compartir muchos más. En el Proverbio 25 tengo yo también, ujú. dice, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Después el 9 dice, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Mm. Continúa el número 10, dice, no sea que te deshonre el que te oyere y tu infamia no pueda repararse. Van como bien ligaditos Mm. esos tres consejos. ¿Alguien más? En el En el mismo mismo capítulo 25, 25, en el sí. mismo capítulo 25, al menos yo encontré ese paralelo de textos que uno puede ver que se vuelve a repetir en el ministerio de Jesús, ya como es capítulo 25, versículo 6, que dice, no te des importancia en presencia del rey, ni reclames un lugar entre los magnates, vale más que el Mm, rey te diga, sube acá, y no que te humille ante gente importante. O sea, y uno mm, encuentra el paralelo de eso cuando Jesús enseña que no busques los primeros puestos, no vaya a ser que ujú, te digan, deja este puesto al otro porque es para él y tengas que salir de ese lugar humillado. Y el mm, otro pasaje, mm. en segundo lugar, que uno encuentra el paralelo en el Evangelio, es el que está en el capítulo 25 también, versículo 21 y 21, 22. sí. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene Ujú, sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence o ascuas de fuego, dice la Reina Valera, ¿cierto? ujú, Sí, sí. Harás que se avergüence de su conducta y el Señor te ujú, lo recompensará. Destaco esto por el paralelo que existe con el Evangelio. ujú. Sí, también tenía anotado ese el 21. ¿Alguien más en el 25? ¿Algo más que En el agregar? 25 tenía la misma el pastor. Ya, Ese. Sí. muy No, pero bien. tengo uno en el 29 y es así. 29, pero 29 todavía no Todavía es. no. Ya. Es solo, 26, hoy día era 26, 25, 26, 27, 28. 28, hasta Ah, ahí. ok. Me fui por el 29. En el Ya, 26, ya. en el 26, ¿alguien tiene alguno? ¿Sí? El Ana 26, Jacqueline. 4. ¿Mm? ¿Ya? 26, 4. Ujú, Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú
también como él. Ujú. Eso. ¿Ya? ¿Alguien más? En el mismo 26, perdón, en el versículo 11 dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Ujú. Yo tengo el 20 también. Dice, acá lo voy a leer en otra versión, la NBI 20 dice, sin leña se apaga el fuego, sin chisme se acaba el pleito. Ese también anoté. Y el 21 que me llamó mucho la atención porque siempre aparece la mujer rencillosa, pero ahora es el hombre Sí, rencilloso. pienso, claro. Aquí dice el 21, con el carbón se hacen brasas, con la leña se prende fuego y con un pendenciero o rencillo, dice, se inician los pleitos. Y acá la bailera dice el carbón para brasa y la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender contiendas. Lo anoté Mm, justamente porque en todo aparecía la mujer la mujer rencillosa, pero no el rencillosa. Y sigue hombre. apareciendo, La sigue mujer apareciendo. sí, sigue Sí. apareciendo. Yo creo que Pero aquí Salomón el tuvo hombre problemas con alguna también. mujer. Aquí el hombre también dice el hombre rencilloso. Se dan más veces Oye, las tuvo mujeres. 600. Salen más veces las mujeres. Sí. El versículo 22 del mismo Ujú, capítulo dice así, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ujú. El chisme. Sí, Chisme. Ujú, muy bien. El 27 empezamos con el uno, sí, ¿cierto? sí. ¿Qué Y dice el uno? el 1 y el 2, súper bien. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Claro, acá dice no te jactes de ti mismo, que sean otros los que te alaben. Eso dice. La otra versión. Y el uno era como ese otro versículo que dice Dios, uno propone y Dios dispone. ¿Cuál es esa? ¿En qué No, el versión? 27.1 está en la relación de ese mismo versículo. No te jactes del Ah, día de sí, sí, mañana sí, porque no sí, sabes qué dará de mm, sí el día. Y sí, Santiago 4:13 ahí está. sí. Santiago 4, 13. Acá dice, ven, está en relación a eso, como hacía el pastor el paralelo. Aquí está Proverbio y Santiago. Ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocio, ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, qué es su vida. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debiéramos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Esa está en esa relación. Muy bien, otro más. Estaré avanzando ya. El 4, El 27, 4, 27, yo tengo 27, 9. El 9, el 9. sí. 27, 9. Limeri dice que el 9, el ungüento ¿Ya? y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. Claro, el 4 Y dice aquí en hay un otra. versículo, Ujú, dale. sí, repito ahí, el 27:9, el ungüento y el perfume alegran el corazón y el Ujú, cordial consejo del amigo al hombre. ujú. Hay un versículo que ahorita Limeri me dijo que se repite, eh, 12. el versículo 12. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Está en 22, Se repite, 22:3. está en Proverbios 22:3. Ah, mira. Igualitico. Y tal cual. ¿Ok? Y aquí en el versículo 15 vuelve a salir la mujer rencillosa. Por eso digo que Salomón tuvo un problema con una mujer. Pues dice, A mí gotera me, continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes.
Es que el problema de Salomón que tenía muchas mujeres, pues, y ese era el problema de que fueran rencillosas, pues, unas con otras teniendo tantas esposas. ¿Cómo se iba a quejar una Ahí de los la cagüines que otra? se armaban en ese Ese palacio, es el problema, haber ándale. tenido tantas mujeres. No era hombre de Oye, una sola mujer. pero si vemos el Lo único bueno versículo, es que tenía plata para... Imagínate, ¿Qué decía Marcelo? imagínese que no... que si vemos el versículo que sigue, dice, quien la domine podrá dominar el viento. O sea, es que ya la persona pendenciera ya no tiene remedio, no hay vuelta que darle, hay que dejarla de lado, no sé. Sí, pero Mira, yo creo que pretender contenerla es hay como que, refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Ufa, claro, pues el hay aceite que, se te va. hay que ver el contexto de tantas mujeres que tenía él. Ujú. Oye, el Sí. Proverbio Lo bueno es que Jesús vino acá y sí, nos ama Sí. y en realidad Él nos ha redimido completamente de todo esto. Entonces yo creo que con eso nos tenemos que quedar. mm, Los varones Ujú. también, los el, dos. el- sí, el cuatro yo hago alusión a eso, en otra versión dice, cruel es la furia y arrolladora la ira. Estamos hablando de las emociones, pero ¿quién puede enfrentarse a los celos? O sea, para poder llegar a considerar que la celopatía llegar a ese punto, ¿cierto? Puede generar Claro. bastante conflicto. Y lo otro que me gustó mucho porque lo visualicé en mí es el 10 pero la segunda parte dice, mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Y yo de verdad lo pongo en el contexto de que tengo muchas hermanas, somos 5, pero mis hermanas viven lejos, entonces enfrente de cualquier necesidad, a quien primero voy a acudir va a ser a mi vecina. O sea, ella siempre está dispuesta a ayudar, entonces lo asocié así, no sé si va en esa dirección, pero mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Y para mí, como que me hizo mucho, mucho sentido. El 17 también es muy bueno, no sé si alguien lo anotó. El hierro se afila con el Sí, hierro y el hombre en sí. el trato con el hombre. Este roce que a veces tenemos entre uno y otro genera cierto, no solo cierto frizz o cierto roce o repeler, sino que de alguna manera creo que nos vamos moldeando los unos con los otros en nuestras relaciones. ¿Alguien más del 27 o si no vamos al último, el 28? El 12 es muy bueno, Bueno, por lo menos para mí el 12, ¿Cuál? el ¿28, prudente, 12? el 12 del capítulo El 28. 28, Ujú. ya, 28-12, 28-12, ya. el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. 28, 12. Mm. No es el Incluso, 27-12. Ese el que Ah, dice perdón, que está 27, 27, repetido. 12. 27-12, Ah, por eso perdón, no, ya, 27, 12, 27-12, ya, 27, sí, 27, ya. 27. Mm, Aparecen varias formas en la, sí. No, sale igual en el 22, en el 22, tal cual. tal cual. Ah, es el que fue el que 22-3. dijo, sí, Liz Meti, con José. ¿Y el 28? bueno, en el 28, el Hay versículo muchos. 1 me parece bastante interesante. El malvado huye aunque nadie lo persiga, pero el justo vive confiado como un león. Y también el versículo 13, quien Sí. encubre su pecado jamás prospera. Quien lo Ujú. confiesa y lo deja alcanza la misericordia. Sí. Y el 14 también, bienaventurado el hombre También. que siempre Eh, teme a Dios. Y el 5 también. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. El 7 también. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. No sé cómo será en otra versión este versículo, el El versículo 7, 7. Mm, acá dice, el hijo entendido se sujeta a la ley, el derrochador deshonra a su padre. mm, está bien otra. Sí. El 19 también dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El 25 también es bueno.
Dice 23, 25, dice, el que es ambicioso provoca peleas, pero el que confía en el Señor prospera. El 26 igual después, dice, el necio es el que confía en sí mismo, el que actúa con sabiduría se pone a salvo. Y el 27 también me gustó, dice, el que ayuda al pobre no pasará necesidad. El que Claro. le niega su ayuda recibirá muchas maldiciones. Sí. El ¿Saben que se me está 18 y ocurriendo una idea? 19, Disculpa, hermana, hable. Hermana Jacqueline, sí. no, está bien, sigan nomás. Sí. Es que José, yo había puesto acá el 18 al 19, o el 18. El que en integridad No, camina será ujú, salvo, más el de perversos caminos caerá en El alguno. 20. ujú. Muy bien. José, con José terminamos para avanzar al otro punto. el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. El 20. Ese es el ¿Cuál 20, es el 18-20. 20? ¿Y qué decías, 18. José? El ¿Qué se te había 26. ocurrido? Sí, se me ocurrió lo siguiente, Ujú. y esto es algo que se hablaba no hace mucho en una reunión que tuve con el pastor, no sé si algunos de ustedes estuvieron también allí, de cómo la inteligencia artificial se está Mm, usando dentro de la iglesia, ¿ok? Y aquí entra como anillo al dedo para ayudar, ¿ok? ¿En qué sentido? Que uno puede darle tópicos diciéndole a la inteligencia artificial, ok, según la Reina Valera, ok, o primero léeme el Proverbios, desde el primer capítulo hasta su último capítulo, y según tal versión, X versión, y clasifícame los versículos por tópicos, ¿ok? Entonces ujú, pudiésemos construir como esto, más allá, como lo tenemos todos en capítulos, no lo tenemos ordenado así por tópico, pudiésemos ujú. pedirle que lo ordene por tópico, ¿me entiendes? Entonces Sí. puedes tener así como que, bueno, estos son los versículos claves para hablar de familia, estos son los Mm, versículos claves para tratar con adolescentes, estos son los versículos claves para tratar personas airadas, ¿ok? Entonces ujú. ya estudias al hueso lo que quieres, ¿ves? Entonces se pudiese armar como se le dice un prompt ese prompt para pedirle que haga y Ese lo hace. orden. ¿Y tú lo puedes Sí, lo hacer hace. eso? Sí, sí, sí. Es más, ahorita hablando con usted lo puedo hacer. Ya que viene de ti la propuesta y sabes cómo hacerlo, Sí, ¿podría ser? sí, y lo hace. Vale. Ya, pues, se agradece. Sería una gran 21. ayuda, José. Para la próxima semana, Ujú. si es que es posible. ¿Te parece? Vale. Ok. Ya, súper. Sí, sí. Muchas gracias. Muy De bien, si nada. vamos avanzando antes de darle la oportunidad a Nadia, queremos compartir, construimos ahí una ficha que les podría ayudar, no es una ficha que esté establecida, ustedes la pueden ir modificando, ustedes las pueden ir mejorando en la medida que van atendiendo, ¿cierto? Acompañando en distintos hermanos, ustedes pueden ir agregando, ¿cierto? Esta sería una buena pregunta, este sería un buen punto a considerar, etcétera, etcétera. Pero quiero compartírselas algo sencillo, se las vamos a enviar. Aquí la tenemos en un PDF, pero la idea es pasarla a enviárselas en Word para que ustedes puedan irla completando, ¿ya? Esta es la ficha que Ya, ustedes habían solicitado como para la persona que van a estar la acompañando. práctica. Exactamente, ¿ya? Esta es una ficha, identificación del aconsejado, antecedentes personales. Ustedes tienen una anamnesis que llenaron anteriormente y que depende del caso, van a necesitar más información y a medida que se vaya dando la conversación, ustedes la pueden ir solicitando, ¿ya? Pero es aquí, porque el otro era bien completo de todo lo que uno podría preguntar, pero no necesariamente tiene que ser a ese nivel. Entonces, nombre, apellido, fecha de nacimiento, estado civil, la edad, los hijos, con quién vive, profesión o oficio, un teléfono, ¿cierto? Para estar en contacto, antecedentes de salud, alguna enfermedad, algún tratamiento, antecedentes familiares, ¿cierto? No sé, con quién vive, cómo está formada su familia, etcétera, etcétera. Y alguna observación que ustedes quisiesen ahí agregar.
Y luego, por ejemplo, ¿cuál es el motivo de la consejería? Uno cuando está acompañando a alguien siempre le pregunta, ya, coménteme, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Por qué tiene la necesidad de conversar con alguien? Y a veces las personas hablan mucho, son como muchos los temas, ¿ya? Algunos a lo mejor lo tienen más definido, pero a veces son muchas las problemáticas. Entonces te dicen una cantidad de cosas y ustedes la pueden ir apuntando, pero el segundo paso es delimitar la problemática, preguntarles a las personas, bueno, de todo lo que tú me comentas, ¿qué crees tú que es lo más urgente? ¿Qué es lo que te genera, lo que a lo mejor no te deja dormir? ¿Ya? Dentro de todo, poder ir delimitando la problemática, ¿ya? Ahora, después que ya está delimitada la problemática, hacer el contexto de la situación, ya, pero cómo ocurrió, cuándo fue, qué sucedió antes, qué sucedió después, exactamente, para poder ir entendiendo la situación con mayor amplitud. Podríamos ir identificando algunas causas, ¿ya? Porque las problemáticas son muchas, entonces causas a identificar. ¿A causa de qué vino esto? ¿Qué crees tú? ¿Qué podría haberlo ocasionado? Etcétera, etcétera, ¿ya? ¿O por qué piensas de esa manera? ¿Por qué lo crees ya? Después, ¿qué posibilidades ve en medio del conflicto? O sea, ¿qué cree que podría ser una posible solución? Y aquí en el punto 7 colocamos, por ejemplo, cuáles son las fortalezas, el FODA que nosotros vimos. Podemos uno ir trabajando, pero ¿cuáles son las fortalezas que ustedes tienen para enfrentar esta problemática? ¿Y qué ven como debilidades? ¿De qué manera se sienten amenazados? ¿Ya? Pero ¿cuáles serían las oportunidades que tienen? ¿Me entiende? Entonces uno con el mismo FODA podría ir trabajando y bueno, ahí les copié también, les copiamos lo que era el ciclo de la consejería, donde el primer encuentro, ¿cierto? Donde ustedes se van a poner de acuerdo, qué día se van a reunir, etcétera. Después la anamnesis, el encuadre. Recuerden que siempre decir, bueno, nos podríamos juntar, no sé, cada 15 días. El pastor dijo que una vez al mes, etcétera. El horario, eso es como el encuadre que uno hace. ¿Dónde nos vamos a juntar? ¿Por cuánto tiempo nos vamos a juntar? Eso es el encuadre. Después la vinculación. Recuerden que siempre es muy importante el vínculo que se genera entre el consejero y el aconsejado. ¿Ya? Si no hay confianza, si no se da eso, probablemente no logre esa persona abrirse. Escuchar atentamente sin juzgar, analizar el motivo de consulta, delimitando el problema. Si ustedes creen que la situación es complicada, hay que derivar o informar al pastor, etcétera. Bueno, siempre es calmar, entregar esperanza y soluciones de acuerdo a la palabra, ¿cierto? Para cada motivo de consulta, aconsejar de manera bíblica y práctica, centrar la responsabilidad en el aconsejado, llevándolo a tomar decisiones, a veces más bien que ellos puedan encontrar a veces las soluciones, más que a veces uno decirle qué tienen que hacer, ¿ya? Seguimiento, bueno, seguimiento o acompañamiento. Entonces, de alguna manera esto les puede servir como para poder ir orientándose lo que puede ser el acompañamiento que ustedes, acompañamiento, consejería, como ustedes lo quieran mencionar. A mí me gusta el término acompañamiento, pero si es una situación que obviamente va a requerir un tiempo. Consejería a veces también podría ser como algo más acotado. El acompañamiento como que uno lo ve con más tiempo. No sé si hay alguna consulta. Lo voy a compartir ahí en el grupo, ¿ya? Y cualquier duda, vuelvo a insistir, no es un formato así que tiene que estar establecido así, es solamente un formato que le ayude a orientarse, cómo conducirse ya, ¿cierto? En cada una de las sesiones que tengan, de las consejerías que tengan, de los encuentros que tengan, y los pudiera orientar. Ahora con Nadia estábamos viendo la posibilidad, no sé si de aquí a 2 clases más que nos están quedando, van a tener listas las 8 horas de consejería que habíamos solicitado, pero estábamos pensando que la última clase, que sería el 21 de agosto, pudiésemos conversar sobre los avances que cada uno de ustedes está teniendo. ¿Ya? Si es que aún no han concluido, podríamos ir viendo a la hermana Jacqueline, así como un equipo multidisciplinario, y cada uno de ustedes puede presentar a su hermano, pueden ponerle un nombre ficticio, no es necesario que sepamos quién es,
¿ya? Y poder dar antecedentes, lo podemos conversar. En algunos breves minutos, la idea es poder delimitarlos para que todos tengan la oportunidad, a lo mejor 10 minutos por cada uno. Estoy pensando, ahí lo vamos a ver con Nadia, y podamos ver cada caso y poderles ayudar y orientar hacia dónde se podría conducir, ¿cierto? Esa consejería. No sé si les parece. Y de ahí darles un placito más para poder completar ya las 8 horas de consejería. ¿Les parece? Que pudiésemos ver la última clase eso y ir viendo caso por caso y lo comentando. Ya para que ustedes Buenísimo. ahí lo tengan claro. Eso acordamos con Nadia. Muy bien, entonces les vamos a mandar la ficha a modo de ayuda, ¿cierto? Para que puedan ir trabajando ahí con la persona, ir completando, ¿cierto? Los datos y la información con las personas que ustedes ya están trabajando. Todos ya tienen la persona, a nosotros lo que nos preocupa es que no se vayan a repetir, como algunos son de la Florida, entonces que no vayan a estar atendiendo a la misma persona. Bueno, el hermano Ezequiel dijo que una sobrina, por lo que yo entendí. Alguien dijo que iba a ser alguien de afuera. Natalie creo que fue, de fuera de Chile, y así sucesivamente. Sí, ¿Sí? nosotros no tenemos pastoras. ¿Todavía no Normal, tienen? No. no, sí. Mm, no tienen todavía, Y, no han visto quién podría ser. mm. Pasa que hay una persona que ya el pastor la tiene, entonces ella, Ah, Ismael quería, pero ¿ah? Está en las manos del experto. Está la mano ¿Quién? experta. Pero a ver, ¿quién? Oh, no se puede nombrar Te acá. dice el pecado, Manuel pecador. sí, sí, Ah, no el mentira, echando pecador. broma. Ya, No, ya. Mi hermana Teresa, entonces Bueno, le dije, ya se acercó. porque se acercaba a Liz Mary, y entonces Liz Mary quiso, o sea, pues se puede hablar de Liz Mary. Liz Mary quería, y yo dije, no, Liz Mary, no, 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 el pastor ya está con la hermana No, Teresa, así que no. sí, sí, la está atendiendo Pamela. Ah, Ok. mira. Entonces sí, no, no puede haber una en una oportunidad Liz sobreintervención. Mary Claro, la aconsejaba y claro. eso, y entonces Liz Mary, oye, ¿será que digo que no, no? Y dije, ya, Mm. Tiene espacio. ya Ujú. están con los pastores, así que Ya, Ya. pero podemos tuvieron. buscarle, porque la necesidad siempre está presente, así que ahí podemos conversar con Jaime y entregarle a alguien. ¿Les parece? Claro, claro. Vale, Ano- Proponerles a alguien. ¿Solo ustedes vale. necesitan o alguien más? Me parece que no. Natalie, bueno, Marcelo, no sé si ya estará con alguien. La hermana Mónica, ¿usted? Hermana Mónica Enríquez. Yo estoy Na- lista, sí. Está Ana lista Teresa. Natalie. Marcelo, no sé si estará con Casi, alguien. casi, casi, casi. Casi, casi, ya. Sí, Ok, sí, pero no Sí, necesito ya, que me sigan. ya. yo Hermana también Mónica, casi estoy viéndola también. ya. Listo, súper. Ya, pues, muy bien. Así Hermanos, vamos avanzando. pensando en el libro de Proverbios, compartí un archivo ahí en el WhatsApp, uno que armé hace un tiempo, un estudio sencillo del libro de Proverbios. Así que ahí si a alguno le sirve, un Ujú. regalito antes de Gracias, Muchas Navidad. pastor. gracias. Muchas Gracias. gracias. Muy bien, vamos ¿Quién es entonces. en Sí, no sé quién MMPH? es IMPH. La Marcia. Marcia. Ah, Marcia. Marcia. Llegó la Marcia. ¿Estás ahí, Marcia? Para preguntarle si tiene ahí alguien más. Pero ahí le preguntamos. Ya nadie, para no restarte más tiempo, que hemos tomado harto tiempo. Vamos a dejar a nadie con el tema que vamos a abordar ahora, que es el duelo. Ya. Buenas noches a quien no he saludado. Vamos a comenzar entonces durante este miércoles y el próximo. Vamos a abordar el tema del duelo y vamos a también hoy día hacer un trabajo práctico en relación a nuestros propios duelos. Entonces vamos a avanzar un poco en todo lo que es la parte teórica y luego vamos a hacer un alto y vamos a hacer un ejercicio práctico del duelo que el pastor en su momento lo va a dejar en el grupo para que ustedes lo puedan bajar a su teléfono y lo podamos compartir ahí, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. Quiero decirles antes que todo
que lo que voy a exponer es de quizás abarca mucho tiempo porque fue de un seminario que yo hice más o menos por 3 meses. Entonces voy a ir tocando los tópicos más importantes porque si después tenemos una capacitación y ustedes quieren tomar alguna área relacionada con esta, podemos extenderlo mayormente. Entonces, tengo esta parte y a mí me gustaría tomar una parte importante también, si no es hoy día, la próxima sesión, la próxima clase, en todo lo que es el duelo migratorio. Eh, nosotros em, tenemos en nuestro país, sabemos, muchas personas migrantes, por lo tanto es importante conocer lo que sucede cuando se migra. Ocurren situaciones muy adversas en el terreno de lo emocional, por lo tanto es importante que nosotros como iglesia tengamos las herramientas como para poder ayudar y entender a las personas que emigran o si alguna vez a nosotros nos toca vivir esta situación, que también podamos tener las herramientas para salir adelante y poder atravesar el proceso doloroso de la mejor forma posible. Entonces, dicho esto, voy a compartirles la pantalla para comenzar a trabajar el tema del duelo. A ver dónde lo dejé. Lo tengo que abrir primero. Esperemos un segundito. Tenemos un problema técnico. Ya, sí. Sí. Ok. Quiero que me digan si se ve en la pantalla, ¿sí? Sí, Ok. Entonces, yendo al último libro de la Biblia, Apocalipsis, tenemos una promesa de parte del Señor, ¿verdad? Y dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Atravesamos momentos difíciles en esta tierra? Claro que sí. ¿Vamos a seguir pasándolos? Claro que sí, hasta que el Señor venga por su iglesia. Pero hay una promesa de parte de Dios que un día esto no va a existir, ¿verdad? El llanto, el dolor, la enfermedad, Dios enjugará toda lágrima, dice la palabra. Y eso es algo que nos alienta, nos da esperanza, nos da alivio. Y en la mañana conversábamos con la PAME este tema del dolor, que a veces, de hecho, tenemos promesa en la palabra, y tenemos esta promesa que es maravillosa. Sin embargo, nos toca vivir en esta tierra y ¿qué hacemos con lo que a nosotros nos pasa? ¿Qué hacemos con el dolor? ¿Qué hacemos con la vivencia? ¿Cómo aprendemos a vivir con la ausencia de lo perdido? Entonces, de eso se trata, que ustedes puedan adquirir herramientas a través de esta capacitación para también trabajar con aquellas personas que han perdido algo o a alguien. Entonces, hablando de la pérdida, lo que es la pérdida, podríamos decir en primer lugar que la pérdida es transversal, afecta a todo el ser humano de, eh, de pobres a ricos y de ricos a pobres, afecta a toda la sociedad en general. Siempre estamos perdiendo algo o alguien y es transversal, traspasa las culturas. Cada cultura vive la pérdida de una forma distinta. Nosotros como cultura latinoamericana quizás tenemos em, una forma de hacer, por ejemplo, las ceremonias fúnebres. Otras culturas lo hacen de otra manera. Nosotros como país tenemos una forma de hacer las ceremonias fúnebres. em, en el norte, por ejemplo, no se hacen los funerales igual que en la isla de Chiloé, o en el extremo sur o en la zona central. En la mañana yo recordaba con la PAME cómo son los funerales en el campo, por ejemplo, en donde ahora ya quizás no es tanto, pero todavía queda un poco de esto, que hay mucha atención a la gente que va y los reciben con comida, en algunos contextos con mucho licor, pero siempre se atiende a la gente que va al funeral. Y nosotros como sociedad, digamos, que ya estamos dentro de las metrópolis,
y en general, ¿verdad? Se vive de espaldas a la pérdida, no se habla el tema de la muerte como un tema de sobremesa. Nosotros no nos preparamos como para decir, yo quiero que mi funeral sea así, sea así, o quiero que fulanito cante, o que tal persona no hable. Porque después que uno está muertito ya no hay nada que hacer, o sea, los seres queridos hacen la ceremonia como ellos quieren. Sin embargo, vivimos con poco de espalda a la pérdida, al dolor. Em, la pérdida de otros también nos identifica con la propia. Y aquí, ¿se acuerdan cuando hablamos de la transferencia y la contratransferencia en las clases? De eso se trata. Cuando alguien pierde un ser querido, yo me identifico con esa persona. Si alguien me dice, por ejemplo, que se murió su mamá, yo inevitablemente me voy a identificar porque mi mamá también se murió. ¿Cómo murió? Quizás las circunstancias varían. Obviamente el duelo es único, personal, intransferible, por lo tanto, em, voy a sentir también una identificación con el hecho, con la situación, con la pérdida. O con otro tipo de pérdida también que vamos a ver en un ratito más. Nuestra sociedad entonces aminora el dolor, como les dije anteriormente. Vivimos en esta cultura negadora, negadora del dolor, negadora de la pérdida. Hay cambios en todo lo que es incluso el lenguaje. A los cementerios hoy día se les dice parque. ¿En qué parque está sepultado tu familiar? Así se habla hoy día, ¿verdad? Los velatorios se les dice sala, a la ausencia, un viaje. Si ustedes hoy día se han ido adquiriendo como frases, como emblemáticas. Si usted va a la calle y de repente ve en los autos, vuela alto, fulanito, sotanito, etcétera. Em, entonces, siguiendo con lo mismo, cada día nosotros tenemos una pérdida, pérdida de objetos amados, por ejemplo, pérdidas inesperadas, divorcios, quiebres económicos, accidentes, abortos espontáneos. El aborto es un tema bien complejo en el proceso del duelo porque muchas veces se invisibiliza. No muchas veces se invisibiliza el tema del aborto, ya que no hay una ceremonia fúnebre, no hay un féretro. Hubo algo por un tiempo, un bebé en el vientre de la madre que ya no está, y ahí es donde muchas veces aparecen estas palabras de consuelo. Tranquila, vas a tener otro, no te preocupes, tienes un angelito en el cielo. Y así, una serie de cosas. Tú eres una mujer cristiana, te vas a poner en pie, vas a seguir adelante, en fin. Entonces, el duelo por aborto muchas veces se vive de manera solitaria, porque la mujer es la única que sabe lo que tuvo dentro de su ser y que ya no está. Y que ya no está. Por lo tanto, creo que hay que poner un poco de énfasis en esto o atención cuando una mujer pierde un hijo por aborto espontáneo o incluso aquellas mujeres que se han hecho abortos de manera intencional. Está científicamente comprobado el daño a nivel de salud mental que esto provoca en las mujeres. También tenemos una pérdida por enfermedad, por ejemplo, extirpación de órganos, trasplante de órganos, enfermedades catastróficas, etcétera. La pérdida por muerte, por supuesto, la pérdida a través del ciclo vital del ser humano, o cuando pierde la autonomía también. Aquí también falta agregar el duelo migratorio, los duelos colectivos, los duelos por pérdida de seres queridos en donde no se cierra el ciclo. Por ejemplo, un accidente catastrófico en alta mar, o un avión que se vino a tierra y no se encontraron los cuerpos. Ahí entonces no hay un cierre del ciclo del proceso del duelo. Em, Seguido con esto, tenemos algunos personajes de la Biblia que nos hablan de la pérdida. Por ejemplo, en el libro de Ruth, en el capítulo 1, del versículo 1 al 18, la muerte del esposo de Noemí y sus hijos. O mujeres que experimentaron duelos invisibles en la Biblia. Tamar, por ejemplo, que experimentó un duelo por abuso. También vemos a Ana, que ella se volcó delante de la presencia del Señor porque había un duelo invisible, porque no podría tener hijos en ese momento. También Sara, que sufrió por tantos años de infertilidad.
el pueblo de Israel, aquí tenemos un duelo colectivo en cautiverio en Babilonia. Salmo 137, versículo 1 al 5 también vemos esto. Job, David, son personajes de la Biblia que experimentaron duelos. En ninguna otra ocasión o en ninguna otra situación como en el duelo, el dolor es total. Cuando una persona está de duelo, tiene una pérdida, hay un dolor biológico. En el tema de la tanatología se habla de el duelo del cuerpo. Duele todo, duele lo físico, duele los hombros, la cabeza, hay una contractura, hay una reacción a nivel físico. Entonces se habla del dolor del cuerpo, duele la personalidad, duele mi relación con los demás, mi relación con otras personas y duele el alma. ¿Han escuchado ustedes cuando las personas están en duelo? Dicen, me duele hasta el alma, yo no puedo soportar esto, tengo tanto dolor, me duele aquí, hay opresión del pecho, luego son reacciones físicas también, palpitación del corazón, sudoración, dolor de espalda baja, exceso de cortisol en el organismo, etcétera. Entonces, en la pérdida de un ser querido duele el pasado, duele el presente y duele el futuro, porque se trunca en el caso de la pérdida de un ser querido, por ejemplo, o la pérdida de un matrimonio, un divorcio, eh, o las diferentes circunstancias en las que puede morir un hijo, etcétera. Se trunca un plan, se trunca un proyecto de vida. Como dice Montoya Caraquilla, toda la vida en su conjunto duele. Por lo tanto, aquí nos encontramos, queridos hermanos, una persona sumida en el dolor está sin esperanza. Y una persona sin esperanza vive sin propósito de vida. Por lo tanto, es tan necesario, importante que nosotros estas herramientas las apliquemos y las conozcamos para que cuando nos enfrentemos a una persona que está atravesando un proceso de dolor, sepamos todo lo que le duele. Mire, le duele el cuerpo, le duele su personalidad, le duele lo social, la parte social, le duele el dolor de otros, nos duele el dolor de los hijos, de la familia, duele el alma, etcétera. Y esto es parte de, el proceso del duelo en sí. Entonces, el significado de la pérdida. La pérdida tiene dos componentes importantes. Uno es el dolor y la aflicción. Y son las demostraciones que se hacen para manifestar ese sentimiento que se tiene por la muerte de alguien o la pérdida de algo. Em, el duelo entonces es el proceso psicológico. ¿Qué es el duelo? No solamente se limita a componentes que son en el área emocional, sino fisiológicos y sociales también. Entonces, el duelo es la reacción emocional a la pérdida. Cuando nosotros perdemos algo o alguien, hay una reacción emocional. Por lo tanto, no está limitada a esos componentes, son componentes emocionales, pero también hay una reacción fisiológica en donde hay un quebrantamiento, hay un llanto y también en el tema o en el área social. Necesita tiempo porque es doloroso y está supeditado a un proceso para lograr la organización, la reorganización o la estabilidad espiritual, emocional y social de una persona. Entonces, la pérdida está integrada a la vida misma. Nosotros siempre estamos perdiendo algo a alguien, como dije anteriormente, y todo esto también está condicionado a la personalidad de cada uno y a la cultura. El duelo es íntimo, es propio, es único, es personal, es intransferible. Nosotros, eh, dentro de nuestra familia, quizás podemos perder un ser querido en el momento que se muere una mamá, un papá, un hermano. Cada uno lo vive de una forma distinta. Yo vivo como hija el dolor de mi madre, la pérdida, pero mi papá lo puede vivir como esposo. Mis hijos lo viven como nietos. Cada uno lo vive de manera única y personal, es íntimo, propio. Y la pérdida, cualquiera que sea, irrumpe, nos sacude, nos desarma, desorganiza la lógica. Hoy día recibí una noticia que me dejó realmente impactada. Ustedes saben que hoy día las redes sociales al instante se sabe lo que pasa en cualquier parte del mundo. Y nos llegó, estamos en un grupo de WhatsApp del colegio donde salimos y nos llegó un aviso de una compañera de curso que murió. No sabemos las circunstancias, pero quedamos todos impactados porque nunca lo esperas que una mujer joven muera
de manera tan repentina. Entonces, nos sacude cuando recibimos una noticia tan abrumadora. Entonces, también hay aspectos que genera en lo emocional y hay evidencia de emociones que se manifiestan cuando, em, evidencia de emociones que se manifiestan cuando estamos atravesando un dolor. Genera frustración, rabia, impotencia, y dice importancia, pero es impotencia, rebelión de la razón. Entonces, ahí es donde también es importante que nosotros podamos tener mucha asertividad. Delicadeza, cuidado para poder tratar esto, especialmente con las pérdidas de seres queridos o la pérdida de hijos, abortos, como dije antes. La línea es tan delgada en cuanto al trato, cómo yo trato esto. Ahora, vamos a ver un poquito más adelante el tema de los duelos liberadores. Hay duelos que son liberadores. Por ejemplo, la muerte de un ser querido que estuvo enfermo por mucho tiempo y luego viene el proceso del desenlace, la muerte, digamos, y eso genera al que la familia esté liberada en cuanto a lo que significaba tener a un enfermo en esas condiciones tan abrumadoras y tan extremas. Y eso es se libera las personas de esto. Por otro lado, también cuando hay personas que sufren por mucho tiempo de violencia intrafamiliar, abuso, etcétera, y el abusador muere, eso es liberador también. Quizás un poco duro lo que estoy diciendo, pero es a nivel emocional, eh, porque hay una rebelión a esto, una rebelión a la razón. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tengo que convivir con esta persona que es un abusador o fue un abusador en un momento de mi niñez, por ejemplo? La palabra de Dios también nos anima, nos alienta. A veces este versículo em, no es liberador o no produce el descanso que nosotros, sin estar en un proceso de duelo, nos produce. Porque a alguien que yo le digo, mira, la palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar, esa persona me puede responder, pero ¿qué hago con mi dolor? Yo entiendo que Jesús me da el descanso, que Jesús me da el alivio. Entonces, es importante conocer que sí la palabra es real, que sí la palabra es efectiva, y esto va de la mano del acompañamiento, va de la mano de entender, va de la mano también del silencio que nosotros podemos tener frente a la persona que quizás va a estar irritada, va a estar con culpa, va a estar atravesando ese proceso tan doloroso. La palabra es real, es concreta, nos ayuda. Ahora, nosotros tenemos que ser sabios cuando aplicarla. Sabios, sabiduría, en qué momento aplicarla. En un momento quizás estás con tanto dolor, estás tan triste, deja que tus emociones sean drenadas, ponle nombre, conversemos de tus emociones, se puede dar esto en la consejería. Y me gustaría decirte que junto con tus emociones tan a flor de piel que están en este momento, también la palabra aquí es viva para tu vida. Entonces ahí podemos aplicar en ese momento, porque si nosotros de una damos, como se dice vulgarmente, el bibliazo, aquí la gente sale arrancando. Entonces hablamos, mucha gente dice, bueno, hay que resignarse a esto. Tienes que resignarte. Eh, Sin embargo, me gustaría también plantearles este concepto de la resignificación. Cómo yo resignifico a mi ser querido, a lo que perdí. Em, Porque a veces la gente teme, por ejemplo, tomar una consejería, un proceso terapéutico por el duelo, porque teme olvidar. No, yo no quiero estar en una sesión con alguien porque me va a enseñar a olvidar a mi ser querido. Y hay personas que me han dicho, no quiero olvidar su voz. No quiero olvidar sus gestos y por eso tengo estos audios para que no me olvide nunca de su voz, de su tono de voz. ¿Y saben qué? Cuando murió mi mamá, eh, un día después de varias semanas, yo apreté su contacto y me encontré con unos mensajes que mi mamá me había mandado.
fue muy fuerte encontrarme con eso. Y yo dije, ay, esto va a ser un tesoro. Y dije, gracias Señor, porque lo voy a tener para siempre. Y de vez en cuando yo lo escuchaba. Y saben que un día fui y apreté el contacto de nuevo a mi mamá para escuchar los audios. No había ninguno. No había ninguno, no había ninguno, porque no sé qué pasó con la compañía de teléfono que asignó el teléfono de mi mamá a otra persona y yo apreté el contacto y había otra foto, los mensajes no había ninguno, lloré, 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 lloré mucho rato porque no había nada. Hoy día yo no tengo nada de lo que había en mi teléfono. Una de mis hermanas sí tiene. Entonces, esto de resignificar también va de la mano con ir soltando también aquello que produce una carga extrema. Y yo sé que el Señor también permitió eso para que yo no esté pendiente de escuchar a cada rato a mi mamá, porque eso igual en un momento iba a ser más difícil. Resignificar significa poner en un lugar especial lo perdido, no olvidar, no resignarme, sino poner en un lugar especial. Obviamente, hermanos, no estoy hablando aquí y creo que lo voy a mencionar igual porque a veces uno dice es obvio, pero a veces no es tan obvio. No creo, obviamente, en la conexión con los muertos. Por lo tanto, no se trata de esto, se trata de la resignificación, de poner en ese lugar especial de mi corazón a mi ser querido que perdí o lo que perdí, porque a veces el dolor es tan fuerte y tan abrumador que no permite a la persona hacer nada más, ni insertarse en la vida diaria como lo hacía anteriormente. Por lo tanto, es importante esto de resignificar que va de la mano con el drenaje de las emociones y darse a los demás. Sigamos. Em, Quisiera hablarles de los tipos de pérdida, em, hablarles de la pérdida, muerte repentina en primer lugar. Em, el repentino, como dice la palabra, sucede súbitamente y sin un síntoma previo. Puede ser la consecuencia de una enfermedad fulminante, por ejemplo, un infarto cardíaco, derrame cerebral, aneurismo, un accidente catastrófico. Produce impacto por lo repentino en los dolientes. Hay dudas en los deudos por la falta de señales previas. Nunca manifestó nada, ningún dolor, ningún tipo de signo, de síntomas, etcétera. Y hay preguntas también de parte de los deudos. ¿Se habrá dado cuenta de lo que le pasó? ¿Se habrá dado cuenta que los síntomas que tenían iba a provocar la muerte, etcétera? Y como es tan repentino todo esto, hay una fuerte sensación de irrealidad. Entonces yo le pido que mientras yo voy haciendo esto y hablando, ustedes también se pongan en el lugar si han pasado por esta situación, si han pasado por aquí, que puedan pensar también en sus síntomas, en sus signos que tuvieron cuando enfrentaron el dolor. ¿Sí? Los síntomas tienen que ver, los síntomas tienen que ver con esas señales previas, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto a lo físico. Y muchas personas manifiestan señales previas, signos, síntomas, y en tanto otros no, cuando son fulminantes los ataques cardíacos, por ejemplo, un infarto, un ACV, etcétera. Sigamos. Em, Muerte súbita infantil también es otro de las muertes. Se presenta en niños y niñas menores de 1 año. Y la muerte súbita también puede crear sentimientos de culpa en la familia, en los hermanos que quizás no deseaban que llegue su hermanito que falleció. Eso puede crear culpa en los hermanos chicos. En la pareja obviamente hay tristeza, enojo, incomunicación y en algunos casos extremos también hay ruptura del matrimonio porque no se logra conciliar de nuevo la relación porque hay muchos aspectos que se vuelven incompatibles en la relación y uno de ellos es que ambos empiezan a atravesar el proceso del duelo de una manera distinta, como es único, y a veces las recriminaciones y las culpas son tan fuertes que uno de los dos no es capaz de soportar aún más dolor de lo que significa la pérdida de un hijo. Em, Aquí también se me ocurrió la muerte por suicidio.
en donde hay actuación humana, ya sea activa o pasiva, cuyo fin es causarse la muerte. Em, el suicidio tiene un componente bien importante porque no se considera adecuado abordarla socialmente. Siempre se habla en voz baja, es en voz baja que se habla del vecino que se le suicidó el hijo, o se habla, una persona no va a ser capaz de decir, por ejemplo, mi marido se suicidó, o mi esposa se suicidó, mi hijo se suicidó. Se habla en voz baja, se habla de cuando tomó la decisión, por ejemplo, se habla de cuando se fue, cuando partió, etcétera. La muerte por mano propia estigmatiza no solo a la víctima, sino también a su familia, y muchas veces hay una relación con el apellido. Por ejemplo, los Pérez. ¿Son los Pérez? ¿Tú sabes quiénes son los Pérez? No, no los conozco. Ah, pero mira, es una familia, a la que se le suicidó el hijo. Ah, sí, sí los conozco. ¿Te fijas? Entonces, muchas veces este estigma está hacia la familia. Y en muchas ocasiones las familias están condenadas a un régimen de silencio, vergüenza, y no se habla. No se habla, en voz alta, no se expresa emoción, sentimiento. em, Incluso dentro de nuestros contextos cristianos, dentro de nuestras iglesias, en donde hay hijos que se han suicidado, es muy difícil a veces entregarle ayuda a la familia porque les cuesta abordar el tema de manera social, y más aún creyendo que dentro de la iglesia también puede haber un estigma, como que dónde estaban los padres, por ejemplo, cuando este hijo se suicidó. Uno de los ejemplos. Em, la población de alto riesgo, la constituyen personas con instintos previos de suicidio, personas que amenazan directa o directamente con el suicidio, personas con historias de alcoholismo, con adicciones crónicas, por ejemplo, desórdenes afectivos como depresión, esquizofrenia o diferentes tipos de psicosis, son la población de alto riesgo que está expuesta, en algunos casos, a suicidarse. Em, Luego nos encontramos con otro tipo de muerte, que es el aborto. Un bebé es vida, y la vida nos muestra que algunos bebés mueren. Siempre que esto sucede, los padres, devastados por la pena, atraviesan el duelo real, concreto, es tangible. Es un duelo. Entonces se considera, también muerte perinatal a la pérdida de bebés, según la OMS, 22 semanas de gestación eh, y los 7 primeros días postparto, sería la muerte perinatal. Y a veces aparecen estas frases, hermanos, en donde, y quizás muchos de nosotros hemos caído en esto cuando escuchamos, y muchas veces yo lo escuché cuando yo perdí a mi hijita: la naturaleza es sabia, Nadia, tranquila, ya van a tener más hijos, Dios sabe por qué hace las cosas. Y llenamos de estas frases cliché, y a veces con la buena intención, ¿ah? Porque con el afán de mitigar el dolor del otro, se dicen estas frases. Entonces, la mujer que atraviesa por un aborto, querido hermano, necesita contención, necesita cuidado y centrarse en su pérdida también, para luego comenzar a reconstruirse. Aquí viene de la mano la reconstrucción emocional de esta mujer que perdió un hijo. Y eso, nosotros como iglesia, es importante, conocer esto, porque necesita ayuda, eh, que a veces no se le da, no se le entrega. Por lo tanto, perder un hijo produce, por ejemplo, imágenes disruptivas. Si la mujer vio en la ecografía el corazoncito latiendo, y luego se hace otra ecografía y no ve nada en su vientre, ahí también, muchos hablan de lo que es un trastorno de estrés postraumático, o un estrés postraumático que dura menos tiempo. Sin embargo, es necesaria la contención. ¿Saben qué? Cuando yo perdí a mi guagüita, yo recuerdo que una amiga me fue a ver, y me abrazó, me dio un tremendo abrazo y un buen rato, y me entregó un chocolate y me dijo: cómete el chocolate, te va a hacer súper bien, necesitas algo dulce. Y yo fui súper obediente, me comí todo el chocolate, po. Y fue exquisito, estar en compañía de ella, y comer algo dulce, comer algo rico, eh, porque eso también sube los niveles de la glucosa, y a nivel físico también
ayuda mucho un poquito de dulce en el organismo. Sin embargo, tuve la contraparte, esto de preguntándome a alguien, ¿ya se te pasaron los achaques? Entonces, hermanas, queridos hermanos, cuánta sutileza y delicadeza debe salir de nuestra boca cuando alguien pierde un ser querido. Porque perder un hijo, perdiste un hijo, no perdiste un trabajo, perdiste un hijo. Por lo tanto, que Dios nos ayude para nosotros ser sabios también, para poder enfrentar dentro de nuestras comunidades de fe esto que es un dolor invisible. Porque ocurre esto, tienes un angelito en el cielo, no, si la naturaleza es sabia, pero si ya tienes más hijos, no te preocupes, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Ahí está una imagen que quería mostrarle. No sé si se logra ver bien. Ahí, ahí, sí. ¿Ve? ¿Qué más hay aquí? Bueno, vamos a dejar hasta aquí porque quiero que hagamos el ejercicio del dolor. Eh, Voy a dejar de compartir pantalla. Eh, ya, vamos a, Pastor Jaime, por favor, puede enviar a... Ya, entonces tenemos, ¿sí, Pastor? ¿Me dice cuál archivo o los dos archivos? Eh, sí, mande los dos, mande los dos. Ya, Creo que es allí súper va uno. importante, gracias. Es súper importante cuando nosotros estamos apoyando a alguien en el duelo, también que podamos analizar nuestros propios duelos, nuestros propios dolores, cómo hemos atravesado el duelo en nuestra vida, porque eso también nos va a ayudar a nosotros como para poder entender, de alguna manera ponernos en el lugar del otro. Sin embargo, es importante destacar que al ayudar a otros, también nosotros debemos estar reorganizados en nuestro dolor, ¿cierto? Hablamos en algún momento si nosotros no estamos en condiciones de aconsejar o acompañar a alguien, tenemos que derivar, ¿verdad? Se puede derivar. Al darte cuenta que quizás el dolor del otro causó demasiado dolor en tu vida, es importante también ahí hacer un alto y decir, ok, esto yo en este momento no lo puedo tratar, pero sí va a haber otra persona que lo pueda hacer. Lo esperable es que tú estés bien y estés sano para poder eh, ayudar a otros. Entonces, abran el ejercicio práctico del duelo y dice las instrucciones, identifica algún hecho o situación en tu vida por el que consideras que no viviste el proceso del duelo, o aún lo estás viviendo. Situaciones de pérdida. Acuérdense lo que hablamos de los distintos tipos de duelo, ¿verdad? La primera pregunta dice, ¿dónde estabas cuando ocurrió la pérdida? Por ejemplo, estaba en mi casa, o estaba en el trabajo, o venía a mi casa. ¿Qué viste, oíste, oliste, palpaste o sentiste a nivel corporal? A nivel corporal. ¿Qué viste? Por ejemplo, vi que, porque muchas personas me han dicho, no, en ese minuto miré al cielo y vi que las nubes estaban totalmente blancas. Eh, Oí había mucho ruido alrededor mío. Olí, no sé, flores, no sé. Palpaste, ¿qué sentiste? Mi corazón latía mucho, no sé, el ritmo cardíaco se aceleró, etcétera. ¿Cuáles fueron tus pensamientos? ¿Cuáles fueron tus emociones o sentimientos en ese momento? ¿Cómo te ha afectado esta situación de pérdida y qué implicancia tiene hoy día? Y la número 6, es importante recordar que la mayoría de las reacciones extremas son normales en situaciones anormales. Por lo tanto, ¿podrías identificar alguna de ellas frente a la situación de pérdida que tú viviste? Por ejemplo, entre comillas, la regla es que la gente llore.
Pero, por ejemplo, tú puedes decir, no, yo no lloré ni una lágrima. Y yo me mantuve incólume y yo organicé la ceremonia fúnebre, yo me mantuve ahí. Pero después me desarmé. Puede ser eso. Entonces vamos a tomar 5 minutos para poder contestar este cuestionario. No es con frases largas, solamente pueden poner algo bien cortito que puedan desarrollar y lo va a ser un ejercicio personal y si tú quieres puedes contar algo de manera voluntaria. Vamos. ¿Cómo vamos? Mientras terminan, quería comentar lo que colocó José ahí en el chat, que dice que A algo que ver. le llamó la atención, que acá en Chile cuando hay un duelo, hay un funeral, colocan globos blancos Sí, y sí. en Venezuela dice que son Lazos. cintas o lazos morados. No sé Sí. qué simbolizará para ellos el morado. El blanco, no sé, como de paz, de pureza. Mm, Especialmente colocan cuando son niños. Lo he exacto. visto harto cuando son más niños. Sí, sí. Amarillos o blancos. O a veces Sí, es que rosados. Sí. normalmente en Venezuela para los días de luto la gente se Ujú. viste de morado, blanco o Mm, negro. Esos mm. son Por lo los más. colores Ajá. normalmente, pero más que Ah, todo mira. son morado o negro. Mm, Pero en las casas ponen estos como lazos ya. de- hechos Con con cinta. cintas, ¿ok? Ujú. No sé si no sé si esta misma cinta con que hacen la corona, ¿sabes? Sí, sí. Ujú. Sí. Sí, esa misma cinta, entonces le hacen una cinta, queda un moño grandote así, entonces, Rosones. ¿Pero qué sí, y entonces, simboliza el morado para Venezuela? ¿qué está en luto? Ah, no, Es eso es luto. luto. Sí, entonces ponen como ese gran lazo en la casa, en una Mm. institución, si la institución está, por ejemplo, imagínate que
una maestra o Miss falleció, ponen el lazo en la institución, ¿ok? Igualmente en las casas. En el auto es marcar también con grifín, ¿ok? Como hacen acá, ¿vale? Pero no se ponen globos en los autos, eso sí que no se hace. Yo cuando vi eso, yo dije, cuando a nosotros nos pasó, eh, claro, eso fue la costumbre, pero cuando nosotros, exacto, Un lazo, ya, no, mucho brillo. cuando mi hermana falleció, que nosotros fuimos A ver. a- Así, Ah, pero ya, ok, morado. sí, 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 ok. sí, como de regalo, un moñito de Ujú. regalo. exacto. Sí, la gente piensa, la primera vez que lo ve dice, oye, ¿qué están regalando ahí? ¿La casa están regalándola? No. Mm, Eh, Cuando tu hermana cuando mi hermana falleció, nosotros íbamos detrás Carros. del carro fúnebre, ¿ok? Pero nosotros se nos olvidó todo esto de poner los globos blancos. Porque nosotros no sabíamos, yo no sabía. A mí se me pasó. Yo no sabía. Pero a nosotros tampoco nos dijo nada la gente, y éramos todos venezolanos. Nosotros vamos lento detrás del carro fúnebre. En Venezuela ven el carro fúnebre y todos paran. O sea, Se abren. se abren, le dan paso. Acá es la señal de los globos blancos, mm, más el carro fúnebre. Entonces, por más que tú fueras detrás del carro fúnebre, la gente piensa que Va solo. el carro fúnebre va solo. ¿Me Mm, entiendes? mm, Y nos mm, pasó y nosotros, ¿me entiendes? mm, Porque la gente, entonces uno le hacía señal a la gente, no, vamos, ya, te dejan pasar. ¿Ves? sí, sí. ujú, Claro, es distinta cultura, lo que yo decía hace un Sí, rato, sí. Las distintas formas de hacer las ceremonias fúnebres y esto de los globos yo creo que se ha hecho hasta último tiempo, porque ¿Verdad? mm, antes no se hacía así. Y mm, yo creo que también la cultura de otros pueblos también va a influir en nosotros, mm, cómo ir haciendo mm, las ceremonias fúnebres, ¿verdad? claro. Bien, ujú. ¿cómo vamos con el ejercicio? Yo ¿Sí? estoy lista. Ya, ok. Me gustaría saber si alguien quiere, aunque sea una sola pregunta, responder, no necesariamente las seis, pero que podamos participar para que también podamos compartir aquellas pérdidas. Yo. Marcelo. Ok, Marcelo. Bueno, en alguna vez lo había comentado, me parece, cuando estábamos en la capacitación de los varones. Un tema, yo perdí a un hermano eh, en un accidente en moto y bueno, yo estaba en el trabajo ese día, la verdad que me llama mi mamá y fue todo como son esos momentos en que si una cosa tiene que salir mal, no va a pasar, no va a salir solo eso mal, sino que todo va a ser mal. O sea, ese día el niño estaba en donde mi mamá lo estaba cuidando, la verdad que fue un desastre de día y mi mamá me llama que mi hermana había tenido. Entonces, en sí, como que la pregunta 5 por ejemplo, ¿cómo te ha afectado la situación de pérdida? Y en algún momento yo se lo comenté a usted, hermana. Yo, por ejemplo, hablo poco con mi mamá por teléfono porque la visita, no sé, una vez a la semana o cada 2 semanas y tampoco somos muchos de llamarnos, pero ves que veo el celular, una llamada de mi mamá, yo Mm, me pongo nervioso porque digo algo malo pasó. Y mm, hasta el día de hoy han pasado 8 años, 7 años, y mi celular es mi mamá, o como que tengo ujú, esa reacción a mm, la llamada de que sé que voy a recibir una mala noticia. Y ujú, a veces, o sea, y todas las veces en general es para preguntarme cosas o para conversar cosas, pero quedé con ese sentimiento y ese que usted me dio un nombre, no me acuerdo cómo es que se llama, como el reflejo condicionado. sí, sí, Entonces, sí. quedé con eso. Eso. Ujú. Gracias, Marcelo. Interesante testimonio, así que muchas gracias. ¿Alguien más?
Bueno, yo con nadie hablábamos en la mañana y también creo que algo comenté cuando se hizo la capacitación de los varones y le hacía ver a Nadia también lo que era vivir el duelo, lo que era el duelo en un niño, porque hasta el momento mi mayor pérdida ha sido que mi papá ya falleció y yo tenía 7 años de edad. Entonces le decía, vamos a ver después, más adelante, como Nadia es justamente terapeuta en duelo, el tema del niño, porque siempre la atención se coloca en los adultos y se cree que los niños no entienden mucho lo que está pasando eh, o no lo procesan, no sé qué pensarán los adultos, pero es fuerte el duelo en un niño cuando no es tratado porque se dilata en el tiempo hasta que ya uno es adulto y tiene la capacidad de ir resignificando ciertas situaciones. Em, por ejemplo, lo punto 3, ¿cuáles fueron tus pensamientos? Quizá en ese momento uno no tiene esos pensamientos ni tiene mucho la claridad de ponerle palabra a lo que está sintiendo. Como que cuando uno es adulto tiene esa capacidad de ponerle palabra a lo que está sintiendo, está pensando. Pero yo creo que por las circunstancias que me tocó vivir, creo que de inseguridad. Eso fue el sentimiento Mm, que se alojó por mucho tiempo en mi vida, la inseguridad, porque era mi progenitor el que había fallecido y era él el que me daba seguridad, mm, donde yo vivía, con quién vivía y dónde estaba. Entonces, cuando él falleció, yo me sentía en el aire, como que no pertenecía a ninguna parte. ujú, Y ese sentimiento fue potente en mi vida. Yo creo que logré dar vuelta a la página hasta que yo pude formar mi propio hogar y mm, sentir que estaba en casa. mm, mm. Pero entonces Te siempre me entiendo. preocupo de los niños, cómo viven los niños cuando hay un duelo, Mm, que no los dejen, que estén atentos, porque no se habla mucho del duelo de los niños, po. sí, Siempre enfocado sí, a los adultos, pero no a los niños. sí. Eso. Gracias, Pame. Y bueno, de hecho los niños viven todo tipo de duelos, desde la pérdida, por ejemplo, de un trabajo del papá. También los niños, no tan intensamente como el papá, por ejemplo, pero también lo viven. Por eso es tan importante hacerlos partícipes, lo vamos a ver más adelante también en la otra sesión. Es importante hacerlos partícipes de la ceremonia fúnebre, y explicarles, de acuerdo a lo que ellos pregunten, de acuerdo a su edad, un adulto significativo para ellos, explicarle, por ejemplo, qué pasó. ¿Por qué murió su abuelo, o murió su papá, su mamá, su hermano, etcétera? ¿O por qué el papá perdió el trabajo? ¿O por qué los papás se están separando, etcétera? Entonces, es súper importante porque con esto hay un cierre de ciclo. Todos necesitamos un cierre de ciclo. Entonces, yo le contaba a la Pamela mañana que a mí me tocó atender un caso así, bien cortito. Matrimonio con 3 niñitas, las gemelas, más una tercera niña. La mayor era la niñita, las gemelas de 5 años más o menos y la niñita mayor de 8 por ahí. Murió el papá. La escena fue la siguiente. Llegó el papá del trabajo, bañó a las gemelas, las acostó y se fueron todos a la cama a acostar, la niñita más grande en su habitación, las gemelitas en su habitación y el matrimonio en la pieza principal. Y en un momento se acuestan y el hombre se da vuelta en la cama y le da un paro cardiorrespiratorio y fallece. Ahí. Entonces, la mujer, dentro de todo la convulsión que había en la casa, agarró a las gemelas y las llevó a otro hogar, las llevó a otra casa. Y las trajo de vuelta cuando cuando estaba el esposo ya estaba en el cementerio, lo habían enterrado. Entonces, las niñas ya han crecido y hay un espacio en el tiempo en donde las niñas no tienen historia, no hay historia. Por lo tanto, es tan necesario, importante que ellas hayan participado de esa ceremonia fúnebre. Los padres, la madre, adultos significativos, hayan dado respuestas a lo que pasó con su papá. Entonces, hoy día ellas buscan respuestas y han tenido que incluso que estar en un tratamiento, ellas no son de Chile, en un tratamiento con psicólogo, psiquiatra, porque se produjo un desorden tremendo en distintas áreas. Entonces, por eso es tan importante que nosotros sepamos que los niños también viven un proceso de duelo con diferentes tipos de pérdida. No pude volver a clase, el pastor dice.
de Jaime Salgado para todos. Discúlpenme, por favor, no pude volver a clases. ¿Qué habrá pasado? No sé. Bueno, vamos a dos últimas Puede ser intervenciones. el tema que estamos Ah, ok, tratando. perfecto. Sí, sí. Dos últimas intervenciones y lo dejamos. Yo quería compartir la pérdida de los niños. Yo cuando trabajaba acá en el colegio, había mucha pérdida. Siempre los niños pierden sus útiles escolares, la goma, las reglas, y para ello era muy frustrante para estar en el colegio y perderlo. Un llanto, una pérdida grande. Entonces, Mm, desde pequeñito empiezan con esas pérdidas. Entonces, para mí era un trabajo enorme poder encontrar, poder consolarlos, poder tratar de solucionar los problemas. Ujú, Así que eso empieza de pequeño, que tienen que llevar todos sus útiles y también, entre paréntesis, que yo lo veía mucho ujú, en los colegios, estas ujú. pérdidas, de verdad. Gracias, Mónica. Me recuerdo yo me estaba acordando yo cuando estaba hablando de los tipos de pérdidas también, la muerte súbita. Hace un par de años falleció un primo que nos criamos juntos, otro de mis primos, uno que falleció hace un par de meses, pero este de la muerte súbita. Él, un chico que nos criamos juntos, fue al Cajón del Maipo, muy deportista. Estaba en el volcán, allá arriba, haciendo ejercicio, como muchos de ellos, caminata, y le da un paro cardíaco arriba. Sano, Mm, 30 años, fallece. Para nosotros fue impactante. De verdad, mucha tristeza porque sus papás viven todavía en La Serena y a nosotros nos avisaron en la noche y como decía, ¿cuál fue el sentimiento de mucha pena, de mucha tristeza, de como que era increíble lo que le había pasado a él? Fueron sentimientos de llanto también y de pena también por mi tía, porque era su hijo, dos hijos, pero él era su regalón. ujú, Así que nos afectó bastante y a mi tía igual. Entonces, gracias a Dios que he podido estar acompañándola en todo este proceso. Ella aún está con el recuerdo. Por muchos años ella mantuvo toda su pieza, todas mm, sus cosas. En la pieza era como un altar prácticamente que tenía, porque ella es católica. Entonces tenía ujú, un altar ahí de todas las cosas. Así que poco a poco empecé a conversar con ella, a guiarla, a acompañarla, iba casi todos los días al cementerio. Así que gracias a Dios que con los años ha ido bajando un mm, poquitito, ujú, ¿cierto? Ese cariño y esa mm, pena. mm, mm, Pero cuando hablamos, cuando conversa, siempre conversa de su Pepito. Y la mm, verdad, las cosas que, bueno, orando con ella y pidiéndole al Señor, la he podido ayudar, pero fue de mucha tristeza, de ujú, verdad. mm. Y así, Gracias, Mónica. un Muchas ánimo más. gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Una última intervención? Dale, José. sí, bueno, a mí la muerte que más me afectó fue la muerte de mi papá. Más por el hecho de que no estaba al lado de él, ya estaba acá en Chile y estábamos en pandemia y no hubo como tal tampoco un funeral. eh, a, a su esposa lesbia le entregaron a mi papá una caja, ¿ok? Así literalmente, no fue, el protocolo era, no, ¿se acuerdan que era que mala gente y no había Mm, velorio, no había nada mm, y así mm, fue el caso con mi papá? ujú, ujú. Y para mí quedó durante bastante tiempo, usted dice cuál fueron los sentimientos, sentimientos de culpa, dolor, tristeza, culpa porque siento que pude haber hecho más. Ujú, Me critiqué durante bastante tiempo eso de que pude haber hecho más, de que mm, por qué lo aconsejé vacunarse contra el COVID, Porque, mm, porque
él tenía el deseo de venir para acá, para Chile, y estar con nosotros y todo lo demás, y la forma de hacerlo era por los caminos regulares. Ujú, Nosotros estábamos hablando con abogados, metiendo demandas, porque le negaron la visa, como muchos, y después se abrió un proceso legal donde uno metía un amparo con un abogado y todo como quien dice, procedía, pues, ¿me entiendes? En los 3 meses ya te entregaban tu visa. Y era lo que nosotros estábamos buscando con él. Pero resulta acontece que no se logró y al final se hizo con mi hermana y con mi hermana fue que llegó acá. Eh, y lo triste de esto es que mi papá siempre mi papá todos los días llamaba a uno, ¿ok? Después que mi papá se separó de mi mamá, mi papá todos los días llamaba a uno. Y entonces yo quedé con eso de que, bueno, mi papá ahorita va a llamar, ¿me entiendes? Mi ujú, papá llama por teléfono. En cualquier ujú, momento llama por teléfono. Voy en el auto, mi papá me llamaba. Estaba en el trabajo y mi papá llamaba y era pasar 1 hora o media hora hablando con él por teléfono, contándole, a veces era él hablando y escuchando o yo escuchándole a él, ¿me entiendes? ujú, Y yo que después con tiempo con eso que a veces pongo el teléfono a un lado, como que estuviera él hablando y yo contando mis problemas, ujú, porque era así, ujú, ¿me entiendes? Yo contándole mi día a día, qué hice el día de hoy, bueno, papá, hoy hice tal esto y esto y lo otro, y él aconsejando, ok, hijo, mire, está bien, hijo, simplemente para escucharme. ujú, ¿Entiendes? Entonces, y fueron desde que mi papá se separó, ¿cuánto? 20 años así, ¿ok? No faltó una llamada un día, ujú, ¿ves? Y eso, para mí fue lo más doloroso porque no estuvo. ujú, No, ujú, no pude despedirme tampoco de Venezuela, ujú, ¿ves? Eso. ujú. Y claro, ya Gracias. uno pasa la página, pero le queda eso de que Ujú, para mí está de viaje, porque como cuando iba de trabajo, si iba de viaje, ujú, trabajaba como hacer análogo aquí, que iba para las minas, pero yo iba para la petrolera, ujú, para el campo petrolero, y te vas para el campo petrolero y te pierdes un mes, ujú, ¿ves? Y así iba, y siempre iba llamando a uno. ujú. Eso. Gracias, José. Gracias. Yo sé que cada uno de nosotros puede tener algo que contar en cuanto a su pérdida, ¿verdad? Les voy a dejar el ejercicio para que ustedes les den una vuelta en casa. Si quieren, también lo pueden incluir dentro de su consejería con las personas que van a tratar. Si hay un tipo de pérdida, por ejemplo, ustedes pueden usar esto como un buen material para poder ir entregando las herramientas que hemos tratado durante estos meses. Em, Vamos a dejar hasta aquí hoy día. La próxima clase vamos a continuar. Em, Tenemos 2 clases más, ¿verdad? Sí, pero la próxima clase cerramos el tema del duelo. Como les dije, son como atisbos de algo más profundo, porque esto es profundo. Sin embargo, en la próxima clase me gustaría entregar herramientas para atravesar el proceso del duelo que también ustedes pueden usar con las personas que van a acompañar si se da el caso de una pérdida. Así que eso sería mi parte. No sé si hay alguna pregunta antes de terminar. ¿Ninguna?